Aquí nuestro Señor Jesucristo exhorta, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ese es el tercer día. Cuando leemos esto, ya es el tercer día de que fue sepultado. Sabemos que cuando llegaron a ungirlo con especies aromáticas, tres mujeres llegaron, ¿no? A ungirlo así con especies aromáticas. Entonces, ¿ellas qué vieron? Ellas vieron a alguien, a un muchacho, dice así, un muchacho con ropas blancas, que les dijo que Jesús había ido delante de ellos a Galilea. Eso que les estoy diciendo no aparece exactamente acá, pero aparece en Marcos, capítulo 16, el último capítulo de Marcos. Y ellas, dice que temblando, ellas quedaron asustadas. Ellas iban con un pensamiento, ellas compraron el día anterior, la noche anterior, ellos habían comprado especias aromáticas así, para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor. Pero la sorpresa que se llevaron no estaba. Inclusive ellas pensaban quién nos removerá la piedra. Pero cuando llegaron, la piedra estaba removida. Y lo que vieron fue así, adentro entraron y vieron un muchacho sentado. Así dicen, un muchacho que tenía ropas blancas. Y él les dijo que él ya había ido, él había resucitado y había ido a Galilea como él había dicho. ¿Dónde fue que dijo nuestro Señor Jesucristo eso, que iba a ir a Galilea? Cuando miramos en Mateo capítulo 26, el versículo 32, ahí les dice que va a ir delante de ellos. Le dice, ahí es cuando Pedro, en el versículo 33 es muy famoso porque Pedro dice que él no se va a escandalizar, que él no, que miremos esa parte, el versículo Mateo 26, 32, 33, Mateo 26, Mateo tiene 28, entonces es ya casi uno de los últimos. Mateo 26, número 32, 32, 33. Dice el 32. Pero después que haya resucitado, le dice Jesús, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y en el 33 es el famoso donde Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, cuando miramos los otros discípulos dijeron lo mismo. Los otros discípulos también dijeron efectivamente lo mismo que dijo Pedro. Todos tenían un mismo corazón. El corazón, ¿dónde lo tenían? En sus emociones. Ellos podían recibir la palabra. Jesús, ¿qué les dijo en el versículo 32? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aunque Jesús dijo esto, ¿qué dijo? Que cuando haya resucitado. ¿Cuándo iba a resucitar? Al tercer día. Y dijo, cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, eso está en Mateo, ¿no? Pero cuando miramos en Marcos capítulo 16, cuando vieron al ángel, ¿qué les dijo ese muchacho? Ese muchacho es con ropas blancas, ¿qué les dijo? Él ya resucitó. Y él fue delante de vosotros a Galilea como les había dicho. Porque él les dijo así, ¿no? ¿Cierto que les dijo así? Tanto aquí nuestro Señor Jesucristo dijo, luego allá a las mujeres que le vieron, que fueron a la tumba y que vieron la tumba vacía, también el ángel les dijo esto mismo, pero nadie lo pudo recibir. Si ustedes se dan cuenta, acá lo recibieron, no lo recibieron. Lo recibieron, no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro, sus discípulos, no pudieran recibir la palabra? Que Jesús dijo que cuando resucitara iba a ir a Galilea. Lo que hizo que no pudieran recibir la palabra, ellos estaban, ¿en qué se estaba apoyando? Pedro se estaba apoyando en su decisión, en su buen corazón. Cuando una persona se apoya en lo que siente, en sus emociones, no puede recibir la palabra. ¿Cuál es el obstáculo? Yo asistí, ustedes saben, a muchas. Asistí a 6, que se conocen como iglesias. Pero en todas ellas había un elemento indispensable, el movimiento de emociones. Desde cuando uno llegaba, todo era una sonrisa, todo era lo que la gente se imagina que es el cielo. No es así, sonrisa y música tiene que sonar, los instrumentos tienen que sonar, ¿no? Tiene que sonar el bajo, la guitarra eléctrica, tiene que sonar la batería. Entonces, mientras se mueven así emociones,
La música tiene esa finalidad, mover emociones. Con la música una persona se puede deprimir, con la música una persona puede estar excitada, dependiendo de la música que le coloquen, así la música mueve emociones. Pero lo que hizo que Pedro, sus discípulos, lo que hizo que estas mujeres que fueron a la tumba y la vieron vacía, lo que hizo que no pudieran recibir la palabra, que fue, ellos estaban en sus emociones. Si se está en la palabra, no se puede estar en las emociones. Si se está en las emociones, no se puede estar en la palabra. No se puede. La palabra se cumple. La palabra no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. Cuando una persona está en lo que siente, esa persona, ¿qué es lo que tiene en primer lugar? La palabra a sí mismo. ¿Qué dice la Biblia de Satanás? Que Satanás, cuando habla, habla mentira. Porque habla de quién? Habla de él mismo. Cuando nosotros estamos en nuestras emociones, estamos en la mentira. Ahora, no estoy diciendo entonces, no, pues entonces hagámonos como si fuéramos un ladrillo. No estoy hablando así. Pero al momento de considerar la palabra no necesita nada de nosotros. La palabra es la palabra de Dios, no nuestras emociones. De Pedro que salió un buen corazón, aunque me sea necesario morir, yo no te negaré. No, no. Esos son emociones. La verdad, ¿cuál es? Sí lo iba a negar. Todos se iban a escandalizar. Pedro incluso 3 veces. ¿Qué dijo el ángel? El ángel le dijo, cuando miramos Marcos capítulo 16, versículo 7, dijo, id y decid a los discípulos y a Pedro. Hizo ese énfasis, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea como les había dicho, como os había dicho. Él había dicho que iba a ir, cuando resucitara, iba a ir delante de ellos a Galilea, pero no le creyeron. Después se apareció a dos. Eso lo miramos en Marcos 16, que después apareció a dos. Uno de esos dos era Cleofas. Entonces, en Marcos no dice que era Cleofas, pero cuando miramos el capítulo que hoy estamos considerando, el capítulo 24, el versículo que estamos considerando el día de hoy, uno de ellos era Cleofas, uno de esos dos a los que apareció. En Marcos 16 dice que dos que iban hacia el campo. Más exactamente, ellos iban camino de Emaús, que quedaba a unos 70 estadios. Sí, entonces, ellos iban Eso aparece más detallado en el libro que estamos considerando en Lucas. Lucas usa más detalle al pormenor que los otros omitieron. Hablamos hace poco de un testimonio. Los testimonios, ¿cómo sabemos que los testimonios son veraces? ¿Por qué existe Evangelio de Mateo, Marco, Lucas, Juan? Porque cada uno, desde una perspectiva diferente, nos muestra el mismo Evangelio. El Evangelio es uno solo. Hay personas que se refieren a esos 4 primeros libros de la Biblia como los Evangelios, pero no, es el Evangelio. Incluso si ustedes miran cómo se llama, dice Evangelio según San Mateo. Luego dice Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan. No dice Evangelio de Juan, Evangelio de Lucas, no. Lamentablemente, antes de haber recibido la salvación, yo fue en un río de emociones, en lo que la gente llama iglesia. La gente que llama iglesia, mover de emociones, donde saltar, brincar así como mientras suena la música, todo el mundo bailando al ritmo de la música. Eso solamente mueve emociones. Esa es la verdad, no es la verdad. Si es emociones, ya no tiene nada que ver con la verdad. Des en cuenta lo que les estoy diciendo. Quien está en sus emociones ya no tiene nada que ver con la palabra de Dios. En sus emociones habla a las personas como Pedro. Hablan con un aparente buen corazón. ¿Existe buen corazón? No existe. Aquí, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo los tuvo que exhortar? ¿Cómo dice el versículo que leímos? Dice el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Nuestro Señor Jesucristo apareció a Cleofas y al que iba con Cleofas, iban camino de Emaús. Y Él les empezó a hablar, pero ellos no le reconocieron. No le reconocieron, pero Él estaba hablando. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son esas que están diciendo? Que tú eres el único forastero, le dice Cleofas. Eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido últimamente en Jerusalén. Así. Pero
era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo les empezó a hablar, dice que les empezó a hablar lo que está escrito en la palabra, anunciándole lo que en ese momento era el Antiguo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo empezó a anunciarle lo que está escrito. Y a pesar de que les estaba anunciando, ellos lo que hicieron fue como, uy, ¿por qué tiene ese conocimiento? Lo que ellos veían era como que querían que se quedara con ellos. Pero Jesús hizo como que iba a seguir más adelante. Ellos no le reconocían, pero entonces les abrió el entendimiento. Sabemos que aquí dice también más adelante que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando él partió el pan, ¿sí? Y les dio, ellos le reconocieron. El momento que le reconocieron, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Desapareció de la vista de ellos. En el momento que les reconocieron. No tenían que reconocerle todavía, ciertamente todavía no. Pero ahí mismo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En las emociones nosotros negamos la palabra. ¿Qué dice 2 Corintios 11:3? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No por emociones, la palabra de Dios no es lo que tú sientes. Lamentablemente donde no se enseña la verdad, se enseña a sentir. Sientes la presencia de Dios, sientes su espíritu. La que la gente está sintiendo son emociones, porque está sonando música. Están sintiendo emociones. Eso no es el espíritu de Dios. Le preguntan a las personas, ¿tú eres pecador? Y dicen, claro. ¿Qué tiene eso que ver con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vino a quitar el pecado, pero ¿cómo dicen las personas que están en sus emociones? Que son pecadoras. ¿Pueden creer a la palabra? No pueden creer a la palabra. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Lamentablemente, en el mundo, las personas piensan que la relación con Dios es mover endorfinas, mover emociones, así como las películas de terror, la música, muchas cosas que mueven emociones, algunos elementos químicos como el cigarrillo, el alcohol. El ser humano piensa que la relación con Dios es eso, es un sentir, un mover de emociones, pero no. Hay personas que mueven las emociones así con el alcohol, con el cigarrillo, otras personas lo mueven con la música, en las que se conocen como iglesias, como no pueden consumir ese tipo de sustancias porque se ve mal, entonces usan algo similar, la música. Al fin y al cabo, lograr el mismo objetivo, mover emociones, pero no tiene nada que ver. Cuando una persona está en sus emociones, no puede recibir la palabra. Una persona debe estar en la palabra. Incluso cuando una persona está en su llanto, en su dolor, en su tristeza, tampoco puede recibir. En las emociones no se puede recibir la palabra. Se hace caso omiso, no se escucha. Permite, Padre, que meditando sobre la palabra del día de hoy, consideremos, cuando estamos meditando en la palabra, no tiene que haber nada de sensacionalismo, nada de emociones, nada de show, nada de espectáculo. Es 100% la palabra de Dios, es la verdad. No es lo que nosotros sentimos, la que nosotros sentimos no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Ten misericordia a todas las personas que se han conectado y de quienes llevan tiempo escuchando la palabra pero no han podido recibir la salvación. Tal vez están acostumbrados, así como yo estaba acostumbrado, a recibir emociones. Hay que creer que eso es Dios, un movimiento de endorfinas. Cigarrillo, trago, música, ese tipo de cosas lo que hacen es mover las emociones. Eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Antes es contrario al mundo espiritual. Permite, Padre, así que meditando sobre esta palabra que hemos considerado, quienes no han podido recibir, salgan de lo que esperan para que puedan recibir lo que necesitan. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días no sabemos qué se va a compartir, pero por la mañana, hoy precisamente, se estaba hablando sobre las emociones. Todos los días, nosotros, todos los días nos reunimos a escuchar la palabra. Es el hábito que tiene el justo cada día. Busquen en la Biblia esa expresión. Si tienen Biblia electrónica, busquen cada día. Van a sorprenderse con los versículos que hablan de cada día. Cada día que necesitamos la palabra. Cada día necesitamos despertar, iniciar el día con la palabra. Mediten sobre la palabra del día de hoy. Tengan un día así donde puedan ustedes hablar, testificar lo que han escuchado el día de hoy.
Nos vemos dentro de 14 horas. Chao.